Estimados alumnos, bienvenidos a otra sesión de su curso de Sistema Endocrino y Reproductor. El día de hoy veremos las principales patologías del páncreas endocrino, como son la diabetes mellitus tipo 1 y 2 con sus complicaciones agudas, entre ellas la hipoglicemia. La diabetes mellitus es un conjunto de anormalidades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, la cual es ocasionada por defectos en la secreción o en la acción de la insulina. Se acompaña de alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. Un mal control crónico va a producir lesiones en órganos blancos. Las dos formas de diabetes mellitus más comunes son la variante de tipo 1 y la tipo 2, que se caracterizan por alteración de la liberación de insulina, pero por diferentes razones. La diabetes mellitus tipo 1 es consecuencia de la destrucción de las células beta. Constituye casi el 2 al 5% de los casos y ocurre más a menudo en personas jóvenes, de aquí su antiguo nombre diabetes mellitus juvenil, y se caracteriza por el desarrollo de cetoacidosis en ausencia de tratamiento con insulina. La diabetes mellitus tipo 2 es consecuencia de alteración de la sensibilidad a la insulina, o sea, el llamado resistencia a la insulina, ya la pérdida relativa subsiguiente de la regulación normal de secreción de insulina. Esta explica más del 90% de los casos de diabetes. Por lo general se asocia con obesidad en adultos y se caracteriza por hiperglicemia leve, aunque rara vez produce cetoacidosis. Hay pruebas fehacientes que demuestran el peligro que representa el exceso de peso y la obesidad para la salud de las personas y la población. En estudios se indica que hasta el 80% de los casos de cardiopatía coronaria y hasta el 90% de la diabetes mellitus tipo 2 podría evitarse cambiando algunos elementos del modo de vida, manteniendo un peso normal, practicando ejercicio. En esta imagen observamos algunos de los factores de riesgo para desarrollar diabetes. Como vemos, la obesidad, la inactividad o sedentarismo y la historia familiar se encuentran entre ellos. En esta diapositiva observamos una clasificación etiológica de la diabetes mellitus. Observamos que la tipo 1 y 2 no son las únicas que se presentan, aunque sí son las más frecuentes. Observen que los defectos genéticos, los traumatismos, las endocrinopatías como la acromegalia, los fármacos, infecciones y hasta la gestación pueden ser causa de esta enfermedad. La diabetes mellitus tipo 1 muestra por lo general una presentación aguda y explosiva, mediante manifestaciones clásicas, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, anorexia, que es más frecuente que la polifagia, casi siempre durante 2 a 4 semanas antes de que se establezca el diagnóstico. Alrededor de 20 a 40% de los niños y adolescentes registran una presentación clínica en forma de cetoacidosis. El diagnóstico se establece sobre todo con referencia a la sintomatología y con valores de glucosa sanguínea mayores de 180 a 200 miligramos por decilitro. La glucosa en ayuna debe ser igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. Es muy común la presencia de cuerpos cetónicos en orina y una hemoglobina glicosilada mayor de 7%. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune, crónica, que se desencadena en los sujetos con predisposición genética que se exponen a ciertos factores ambientales. Un agente externo que desencadena todo el proceso autoinmune, desarrollando autoanticuerpos. Por ejemplo, anticuerpos contra células de los islotes, anticuerpos antiinsulina, anticuerpos contra la descarboxilasa 65 del ácido glutámico, entre otros. Esto origina infiltración linfocitaria de las células de los islotes de Langerhans, destrucción de las células beta y por ende disminución de la masa de las mismas, intolerancia a la glucosa, diabetes y eventualmente una completa pérdida de la función de dicha célula manifestada como ausencia de péptido C.
Varias semanas o meses, de 1 a 6 meses después del inicio clínico de la diabetes, los pacientes experimentan reducción transitoria de los requerimientos de insulina. Ello se explica por la importante actividad funcional de las células beta sobrevivientes. La remisión transitoria no tiene lugar en todos los pacientes y representa un último esfuerzo de las células beta sobrevivientes para producir y secretar insulina. La presencia de la fase de remisión transitoria se identifica por episodios frecuentes de hipoglicemia que obligan a una reducción progresiva en las dosis de insulina, hasta un mínimo de 0 a 4 unidades diarias. La duración de la etapa de remisión es variable, pero rara vez más de un año. Esta etapa de remisión es siempre temporal y finaliza de manera gradual o abrupta. Por lo general, la destrucción de las células beta se completa después de 2 años del diagnóstico. Como estamos viendo aquí, se produce el estrés agudo, se da el evento de la cetoacidosis que lleva al diagnóstico y luego nuevamente tenemos un periodo en el cual al parecer mejora la función pancreática para luego nuevamente decaer y establecerse la diabetes mellitus. La presencia de hiperglicemia sostenida y de los síntomas de diabetes indican que la cantidad de células beta es insuficiente para producir y cubrir las demandas diarias de insulina. Entonces se va a establecer un estado permanente de dependencia de insulina exógena. Aunque en la mayoría de los casos de diabetes mellitus 1 se presenta en la edad escolar y adolescencia, también se puede dar en la edad adulta. Es ahí cuando recibe la denominación de diabetes mellitus 1 de aparición tardía, o también llamada LADA. Es típica en adultos delgados con pérdida rápida de peso y los síntomas clásicos de diabetes. En general se hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, con dificultades en el control glicémico con hipoglicemiantes o antidiabéticos orales, lo cual obligará a iniciar insulina en forma temprana. Los marcadores inmunológicos para diabetes mellitus tipo 1 serán positivos y con eso se hará el diagnóstico de certeza. Los recursos terapéuticos con los que hoy día se cuenta para el manejo de la diabetes mellitus tipo 1 son la insulina, alimentación y ejercicio físico, y sobre todo la educación del paciente. En los niños y adolescentes, tal y como pasa en el adulto, el sobrepeso y la obesidad constituyen el principal factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Por otro lado, las últimas generaciones han crecido en una era de grandes proporciones de alimento obtenidas a partir de comidas rápidas, cuyo costo es de cierta forma bajo, y de las ya casi tradicionales postres o botanas ricas en azúcares y grasas. La actividad física en niños y jóvenes es cada vez menor. Ello tal vez se deba a que reproducen los mismos patrones de los padres, quienes son poco afectos al ejercicio dada su limitada disposición de tiempo. Muchos niños se distraen con la televisión o computadoras y durante ese tiempo consumen alimentos. La pubertad también va a cumplir una función destacada en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Ello se debe al aumento en la resistencia a la insulina a causa del incremento en la tasa de producción de la hormona de crecimiento, que caracteriza este periodo de vida y la cual ya habíamos revisado. El diagnóstico de diabetes se establece por una glicemia en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. La sintomatología clásica de diabetes con una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro o una glicemia igual o mayor a 200 miligramos por decilitro a 2 horas de una carga oral de glucosa. La presentación clínica de la diabetes mellitus en niños y adolescentes es bastante variable. Existe una notable sobreposición entre la sintomatología de la diabetes mellitus tipo 2 y la tipo 1. La evolución clínica en ese sentido permite diferenciarla tan solo varios meses después. Otros elementos que permiten el diagnóstico diferencial entre la diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1 vienen a ser los marcadores de autoinmunidad, anticuerpos contra los islotes pancreáticos, contra la insulina, característicos de la diabetes mellitus tipo 1. La evaluación de la reserva pancreática de insulina mediante la medición del péptido C también es otro componente para el diagnóstico diferencial. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, este elemento ratifica el estado de deficiencia absoluta de insulina,
mientras que si tiene la diabetes mellitus tipo 2 se obtiene una respuesta normal o elevada. La presencia de algunos trastornos autoinmunitarios, por ejemplo, tiroiditis, vitiligo, enfermedad celíaca, aumentan la probabilidad de que el diagnóstico se trate de una diabetes mellitus de tipo 1. El diagnóstico diferencial de la diabetes mellitus tipo 2 no solamente incluye a la diabetes mellitus tipo 1, sino también a otros tipos menos frecuentes de diabetes atípicas, diabetes tipo MODY. La diabetes tipo MODY viene del inglés Maturity Onset Diabetes of the Young. Incluye diversos trastornos originados por defectos monogénicos en la función de las células beta. Estos trastornos muestran un patrón hereditario autosómico dominante, sobre todo en personas caucásicas. La presentación clínica varía desde modalidades de hiperglicemia sintomática hasta formas con presentación aguda, por lo general antes de los 25 años. La obesidad no va a ser un rasgo frecuente en este tipo de diabetes. Las pruebas para el diagnóstico molecular de estas formas de diabetes solamente va a estar disponible en algunos laboratorios especializados y con fines de investigación. Cada vez se describen más tipos de diabetes MODY. Entre ellos se puede destacar tipo MODY 1 debido a la mutación del factor nuclear 1-alfa que está localizado en el cromosoma 12. El tipo MODY 2 relacionado con mutaciones en el gen de la enzima glucosinasa que está localizado en el cromosoma 7p. El tipo MODY 3 que está asociado con mutaciones del factor nuclear de transcripción localizado en el cromosoma 20. La resistencia a la insulina viene a ser la incapacidad de los tejidos periféricos efectores para responder apropiadamente a concentraciones circulantes normales de insulina y para mantener la glicemia en sus valores normales. El páncreas compensa al incrementar la secreción de insulina. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la insulina va a anteceder al inicio de la enfermedad por varios años. La compensación de la resistencia a la insulina con un incremento en la liberación de la hormona es eficaz, pero solo de forma transitoria. Conforme se incrementa la resistencia a la insulina, se va desarrollando intolerancia a la glucosa y por último la incapacidad o agotamiento de las células beta del páncreas, lo cual ocasiona una disminución relativa en la secreción de insulina. La combinación de resistencia a la insulina y alteración de las funciones de las células beta es la característica clínica de la diabetes mellitus tipo 2. La resistencia a la insulina es posible evaluarla de manera indirecta por la medición de las concentraciones de insulina en estado de ayuno. Un aumento de las concentraciones de insulina con niveles normales de glucosa en plasma indica resistencia a la insulina. Los tejidos blancos realizan una regulación descendente del número de receptores insulínicos sobre su superficie celular. Esto en respuesta a las concentraciones crónicamente elevadas de insulina circulante, una hiperinsulinemia. Las condiciones que se asocian con elevaciones en la concentración de insulina y con disminución en la fijación de la misma a los receptores incluyen, por ejemplo, la obesidad, alta ingesta de carbohidratos, la sobreinsulinización exógena crónica. Sin embargo, es probable que en la mayoría de los casos el receptor insulínico en sí no sea el determinante principal de la sensibilidad a la insulina. La resistencia a la insulina clínicamente relevante sucede debido a defectos en las vías intracelulares de señalización postreceptor. Conforme la persona aumenta de peso, también se incrementa la resistencia a la insulina, es decir, disminuye la propiedad de esa hormona para depositar glucosa en la grasa y también en los músculos, y de esa manera anular la liberación de dicho carbohidrato por parte del hígado. La reducción de peso disminuye la resistencia a la insulina. Con la obesidad aparece hiperinsulinemia, dislipidemias, o sea, concentraciones altas de triglicéridos y bajas de HDL, y por el desarrollo de aterosclerosis. Tal combinación de manifestaciones por lo regular se le conoce como síndrome metabólico o síndrome X.
Algunos de los pacientes con este síndrome son prediabéticos, en tanto que otros tienen la diabetes mellitus tipo 2. Las observaciones anteriores y otros datos sugieren netamente que la grasa genera una señal o varias señales químicas que actúan en los músculos y el hígado para intensificar la resistencia a la insulina. Se sabe que los depósitos de grasa blanca no son cúmulos inertes, sino tejidos endocrinos que secretan leptina y otras hormonas que modifican el metabolismo de las grasas. Dichas hormonas derivadas de la grasa se conocen como adiposinas, porque son citocinas secretadas por el tejido adiposo. Entre las adiposinas identificadas están la leptina, la adiponectina y la resistina. Algunas de las adiposinas disminuyen la resistencia a la insulina en vez de aumentarla. Por ejemplo, la leptina y la adiponectina reducen dicha resistencia, mientras que la resistina la intensifica. El tejido adiposo contiene una variedad de otros tipos celulares que van a incluir células inflamatorias, inmunitarias, como macrófagos y linfocitos. La evidencia reciente implica también a estas células en la resistencia a la insulina inducida por obesidad. A medida que aumentan las reservas de lípidos en los adipocitos, el incremento en la liberación de ácidos grasos libres y adiposinas proinflamatorias reclutan a los macrófagos y los van a activar. Entonces los macrófagos activados van a liberar una variedad de moléculas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, óxido nítrico, otros. Y estos van a disminuir la sensibilidad insulínica de los adipocitos, aumentando más aún la liberación de ácidos grasos y péptidos proinflamatorios, lo que va a crear un círculo de retroalimentación que mantiene un estado crónico de inflamación y resistencia insulínica local. Entre las manifestaciones relacionadas con la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo tenemos, por ejemplo, la acanthosis nigricans, como estamos observando en la foto. Consiste en el engrosamiento rugoso y oscuro de la piel de áreas de flexión repetida, por ejemplo, el cuello y las axilas. Histológicamente va a corresponder a hiperkeratosis con hiperplasia de las capas dérmicas. Otra de las manifestaciones que se relaciona con la resistencia a la insulina es el síndrome de ovario poliquístico. Este trastorno se caracteriza por irregularidades menstruales, obesidad, hirsutismo, acné secundario a un hiperandrogenismo ovárico, que está relacionado con la hiperinsulinemia. Otra de las manifestaciones relacionadas con la resistencia a la insulina es la dislipidemia, el aumento en la concentración de triglicéridos plasmáticos, sobre todo de la fracción de las VLDL, que son ricas en triglicéridos, y la reducción en las HDL. Esta dislipidemia le confiere un alto riesgo a la persona para el desarrollo de enfermedad vascular coronaria, sobre todo si se trata de una persona que tiene diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 es consecuencia de la disminución de la respuesta de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, como ya hemos hablado, resistencia a la insulina, y una respuesta también inadecuada de las células beta a la glucosa, lo que más tarde se continuará con una reducción neta de la masa de estas células beta. Los pacientes con diabetes tipo 2 secretan cantidades normales de insulina durante el ayuno, pero en respuesta a los alimentos o a una carga de glucosa secretan menos insulina en comparación con individuos no diabéticos. Además de la reducción relativa en la liberación de insulina, también se altera el patrón de liberación de insulina después del alimento, con pulsos significativamente más pequeños, lentos y erráticos, en particular después de la cena. Esta anomalía ocasiona concentraciones significativamente más elevadas de glucosa en ayuno en estos pacientes. Sin importar la causa, ya sea anomalías en el transporte de glucosa, anomalías en la síntesis, el procesamiento, almacenamiento o secreción de insulina, la indicación fisiológica más temprana de disfunción de las células beta es el retraso en la respuesta aguda de la insulina ante la estimulación con glucosa. El defecto en la respuesta inicial a la carga de glucosa va a ocasionar una elevación excesiva en la glucosa plasmática. Esto a su vez producirá una respuesta de hiperinsulinismo compensador y exagerado en la segunda fase.
Este periodo inicial de hiperinsulinemia sostenida produce una regulación descendente de los receptores de insulina. Disminuye la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina y se produce un estado de resistencia a la hormona. El principal defecto patológico de la diabetes mellitus tipo 2 es la producción excesiva de glucosa hepática, función defectuosa de la secreción de las células beta y resistencia periférica a la insulina. Por lo regular, estos pacientes son adultos con algún grado de obesidad, aunque las crecientes tasas de obesidad conducen a un inicio más temprano de la enfermedad en adolescentes y niños. Uno de los cambios más espectaculares en la epidemiología de la diabetes es el aumento del número de casos de diabetes mellitus tipo 2 en niños. Mientras que se observaba muy rara vez en los niños hace una generación, la diabetes tipo 2 es ahora tan común como la diabetes tipo 1 en adolescentes estadounidenses y se observa cada vez con mayor frecuencia incluso en niños pequeños. De nuevo, este incremento se relaciona de manera directa con la creciente adiposidad visceral. Los aumentos en el tejido graso visceral se correlacionan con un aumento en la resistencia a la insulina. El tratamiento que disminuye las concentraciones de glucosa en sangre a niveles normales reducen este defecto adquirido de resistencia a la insulina y también pueden mejorar la liberación de insulina inducida por la glucosa hasta cierto grado, aunque continúa la disminución a largo plazo de la función de las células beta. En cuanto a los criterios diagnósticos, son los mismos que ya habíamos visto con anterioridad. Observamos en el cuadro que la intolerancia a la glucosa se denomina a los valores de glicemia que están entre 140 y 199 miligramos por decilitro después de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Como habíamos dicho, si hay diabetes mellitus, entonces o tiene una glicemia al azar mayor de 200 miligramos por decilitro o una glicemia basal mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, que hay que confirmar en un día distinto, una glicemia en plasma venoso mayor de 200 miligramos por decilitro después de las 2 horas de sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa, que se hace con el test de tolerancia oral a la glucosa, o también puede ser que el resultado sea una glicemia basal alterada, puede estar entre 110 y 125 miligramos por decilitro. Y la intolerancia a la glucosa, como decíamos, ya en un valor de 140 a 199. No alcanza los 200, pero ya se considera como intolerancia a la glucosa. En esta diapositiva podemos observar al lado izquierdo la curva de glucosa en personas normales y en personas con diabetes después de esta prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se observa cómo la glicemia permanece elevada después de las 2 horas de iniciada la prueba. Esto en el caso de los pacientes diabéticos. Mientras que en la persona normal, la glucosa va a descender. Por otro lado, al lado derecho observamos los valores de hemoglobina glicosilada, que es otro de los exámenes que nos ayudan para el control de la persona con diabetes. Las reacciones de cetoaminas entre la glucosa y otros azúcares y grupos aminolibres en la cadena alfa y beta conducen a formas glicosiladas de hemoglobina. Solo la glicosilación de la vanila aminoterminal con la cadena beta le imparte una carga negativa suficiente a la molécula de hemoglobina para permitir su separación mediante técnicas dependientes de carga. Estas hemoglobinas separadas por carga se denominan colectivamente como hemoglobinas A1. La forma principal de la hemoglobina A1 es la hemoglobina A1C, donde la glucosa es el carbohidrato. Esta forma comprende 4 a 6% de la hemoglobina total. Debido a que las hemoglobinas glicosiladas circulan dentro de los eritrocitos cuyo ciclo vital dura hasta 120 días, por lo general reflejan el estado glicémico de las 8 a 12 semanas anteriores, con lo que se ofrece un método mejorado para la valoración del control diabético. Es decir, con la hemoglobina glicosilada podemos saber
cómo ha estado siguiendo el tratamiento nuestro paciente en los 3 meses anteriores. Sin embargo, el valor de la hemoglobina glicosilada se encuentra ponderado a niveles de glucosa más recientes, mes anterior. Esto explica la razón por la que se observan cambios significativos en la hemoglobina glicosilada con modificaciones a corto plazo, por ejemplo, un mes. Las mediciones deben llevarse a cabo en pacientes con cualquiera de ambos tipos de diabetes mellitus, a intervalos de 3 o 4 meses, a fin de que se puedan hacer los ajustes en la terapia si la hemoglobina glicosilada se encuentra o por debajo de lo normal o más de 1% por encima de los límites normales. En el cuadro estamos viendo el valor de la hemoglobina glicosilada en porcentaje y a cuánto le correspondería la glucosa en sangre capilar. Como estamos viendo, 5% vendría a ser un valor normal de glucosa y ya por encima de 6, 7, 8 ya la glucosa va aumentando en sangre. En cuanto al tratamiento de la diabetes, el tratamiento nutricional es una de las piedras angulares para lograr un adecuado control metabólico y también lo es la actividad física. La actividad física va a ser todo movimiento corporal producido por los músculos que requieren un gasto energético, el cual puede ser estructurado, programado y repetido con el propósito de mantener o mejorar el bienestar físico, social, psicológico y la calidad de vida de una persona. Ante la falta de actividad física o cuando ésta no alcanza el mínimo necesario para mantener un estado saludable, se habla de sedentarismo, que es causa importante de mortalidad, morbilidad y discapacidad. La Organización Mundial de la Salud señala que la inactividad o la vida sedentaria constituye una de las 10 causas principales de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. La respuesta de la actividad física realizada de manera regular en la persona con diabetes se manifiesta de las siguientes formas. Va a aumentar la capacidad de la captación de la glucosa muscular y disminuye la secreción y las necesidades de insulina. Aumenta la sensibilidad a la insulina. Disminuye la glicemia durante y después de la actividad física. Mejora el control glicémico basal y postprandial. Participa en la reducción del valor de la hemoglobina glicosilada. Aumenta la síntesis de glucógeno. Aumenta la actividad enzimática oxidativa. Aumenta el glucagón plasmático. Solo si se lleva a cabo la actividad física en forma prolongada. Se ha demostrado que el ejercicio incrementa el transporte de glucosa en el músculo estriado y disminuye la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Incrementa también el transporte de la glucosa ocasionado por el ejercicio, que es dependiente de la insulina y que va a involucrar a la enzima proteincinasa activada por AMP. Como ya habíamos visto en clases, cuando se realiza ejercicio no es necesario la presencia de la insulina para poder hacer la translocación del GLUT a nivel de la membrana de las células blanco de la insulina. En cuanto a la dieta, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, recomienda que alrededor del 45 a 65% de las calorías diarias totales sean en la forma de carbohidratos, 25 a 35% en la forma de grasas, de las cuales menos del 7% deben ser grasas saturadas, y entre el 10 y el 35% en la forma de proteínas. Al prescribir una dieta es importante relacionar los objetivos dietéticos con el tipo de diabetes. En los pacientes con diabetes tipo 2, limitar la ingesta de carbohidratos y sustituir algunas de las calorías con grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva o los aceites que contienen nueces, aguacate, pueden reducir los triglicéridos y aumentar el colesterol HDL. Además, en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad, la reducción de peso mediante la restricción de calorías es una meta importante de la dieta. Los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 que dependen de la insulina deben aprender a hacer un conteo de carbohidratos a fin de que puedan administrar el bolo de insulina de cada comida con base en su contenido de carbohidratos. En esta diapositiva podemos ver
cómo hay sitios de acción para las opciones terapéuticas que están disponibles actualmente para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Estos medicamentos van a caer en varias categorías. Algunos van a tener acción a nivel del hígado, otros a nivel del mismo páncreas, otros a nivel tejido adiposo, el músculo o el intestino, dependiendo de la acción que realicen. Aquí tenemos un cuadro en el cual están los fármacos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Este cuadro se divide en dos partes. No es necesario aprendérselo todo. Lo que importa es saber por qué se da cada uno de los medicamentos. Entonces, los fármacos que corresponden a las llamadas sulfonilurias van a ser los medicamentos que van a ser más recetados para el tratamiento de la hiperglicemia. Y lo que van a hacer estos medicamentos es que estimulan la secreción de insulina. Hay otros medicamentos, como la metformina, que lo que hacen es reducir las concentraciones de glucosa a causa de sus acciones sobre el hígado, el músculo esquelético o también el tejido adiposo. Hay otros fármacos que son las tiazolidinedionas. Estamos observándolas acá arriba. Tiene un nombre difícil, tiazolidinedionas y sus nombres comerciales, las cuales, por ejemplo, lo que van a hacer es aumentar la expresión de los transportadores de glucosa GLUT1 y GLUT4. Van a disminuir las concentraciones de ácidos grasos libres, de la producción hepática de glucosa, van a aumentar a la adiponectina y a reducir la liberación de resistina de los adipocitos y va a incrementar la diferenciación de preadipocitos en adipocitos. Hay otros fármacos que van a afectar a la absorción de la glucosa, como tenemos a los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Estos fármacos son inhibidores competitivos de las alfa-glucosidasas del borde en cepillo de la mucosa intestinal y por lo tanto su acción va a ser demorar la absorción de los carbohidratos y reducir la variación glicémica postprandial. Hay otros medicamentos que van a imitar los efectos de la incretina o que van a prolongar la acción de la misma. Ya nosotros habíamos hablado de las incretinas y por eso es que vamos a tener a los agonistas de los receptores de la GLP-1 y por otro lado a los inhibidores de la DPP-4, que era la encargada de destruir a las incretinas. Entonces, ¿con esto qué vamos a lograr? Que aumenten las concentraciones de GLP-1 y del GIP. Y si aumentan estas concentraciones de las incretinas, podemos favorecer los efectos que tienen estas hormonas, que vienen a ser, por ejemplo, la desaceleración del vaciamiento gástrico. Otro de los tratamientos que se utiliza, tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2, viene a ser la insulina. Hay insulinas comerciales y para hablar de ellas tenemos que hacer un recuerdo primero de ciertos puntos claves acerca de la insulina. Primero, la secreción fisiológica basal continua de insulina en pequeñas cantidades tiene como principal función la de regular la producción hepática de glucosa en el estado de ayuno y es acorde con el consumo de glucosa por el sistema nervioso central y otros tejidos. Esto permite mantener las concentraciones de glucosa en límites normales durante los periodos de ayuno. La secreción basal de insulina también va a regular la liberación de ácidos grasos derivados de la lipólisis. En segundo lugar, la secreción pulsátil estimulada por la ingestión de alimentos se va a sobreponer a la secreción basal durante los periodos de comida.
La función de la secreción pulsátil de insulina son la utilización y el almacenamiento de los nutrientes producidos por la alimentación. Otros aspectos destacados de la secreción de insulina por el páncreas son que esta va a tener lugar casi desde el momento en que se ve el alimento, la fase cefálica. Tal secreción se incrementa como resultado de la actividad de algunas hormonas gastrointestinales, como ya hemos visto, las incretinas. Y por último, por el aumento de la glucosa sanguínea, que ya vendría a ser la fase pancreática. La secreción basal tiene una variación nocturna, caracterizada por un menor requerimiento durante la primera mitad de la noche y un incremento de la secreción de insulina en la segunda mitad de la noche. Esto está relacionado con la actividad antagónica de la hormona de crecimiento. Ahora, en la actualidad, las insulinas comerciales para utilización clínica se obtienen mediante la tecnología del DNA recombinante y reciben la denominación genérica de insulinas humanas. Por la farmacodinamia, que se refiere a su absorción y acción, las insulinas humanas disponibles se pueden clasificar en insulinas de acción ultra rápida, insulina de acción corta, o también llamada insulina regular, la insulina de acción intermedia o insulina NPH y las insulinas de acción prolongada. Las moléculas de insulina van a tender a organizarse en grupos de 6 moléculas, o sea, formas hexaméricas, y por su tamaño no van a poder cruzar la pared capilar. En consecuencia, no son activas biológicamente. Sin embargo, en los depósitos subcutáneos, estas formas hexaméricas se rompen para formar subunidades diméricas y monoméricas de menor tamaño, que sí son capaces de cruzar la pared capilar. Los tiempos de acción de las insulinas van a depender de la velocidad con que se lleve a cabo el paso de la forma hexamérica a la forma dimérica y monomérica. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver cómo estas insulinas pueden ejercer esa acción ultra rápida, esa acción corta, esa acción intermedia o esa acción prolongada. En cuanto a las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, debemos decir que son descompensaciones metabólicas hiperglicémicas graves, como vendrían a ser en este caso la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar no cetósico. O pueden ser también descompensaciones con una glicemia por debajo de lo normal, o sea, hipoglicemias. En todo caso, cualquiera de estas va a ser una emergencia médica. Las dos primeras van a derivar de un déficit absoluto o relativo de insulina y la hipoglicemia de un exceso de insulina. Entonces, primero vamos a hablar de la cetoacidosis diabética. Se le va a definir como un síndrome causado por déficit parcial o total de insulina, aunado a un incremento de las hormonas contrarreguladoras y que va a estar caracterizado por hiperglicemia, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico y acidosis metabólica. Las concentraciones séricas de glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento van a estar elevadas, ya que el diabético va a responder al estrés con un aumento de estas hormonas. Esta alteración endocrina condiciona una serie de manifestaciones metabólicas. En primer lugar, presentará hiperglicemia, que va a ser secundaria a una menor utilización de la glucosa y a una mayor producción endógena por incremento de gluconeogénesis y glucogenólisis. La hiperglicemia producirá hiperosmolaridad extracelular, deshidratación celular compensatoria, que a nivel encefálico se va a expresar con compromiso de conciencia. Por otro lado, otra de sus manifestaciones será la deshidratación, ya que el incremento de la glucosa en el filtrado glomerular aumenta la carga tubular, superando su capacidad de reabsorción. Como consecuencia de ello se va a producir glucosuria y diuresis osmótica, lo cual lleva a la pérdida de agua. ¿Cuánto? Más o menos de 50 a 100 mililitros por kilo de peso. En los casos más severos se puede desencadenar un choque hipovolémico. Otra de las manifestaciones va a ser el desequilibrio electrolítico. Como consecuencia de la diuresis osmótica hay importantes pérdidas de electrolitos, sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio. En el caso del potasio juega también un rol importante el mecanismo amortiguador celular para mantener el equilibrio ácido-básico, ya que cuando hay acidosis, la célula captura hidrogeniones y entrega potasio al espacio extracelular.
Ahora, también otra manifestación viene a ser el mayor riesgo de trombosis venosas y arteriales, sobre todo en pacientes ancianos que tienen daños vasculares como resultado ya de macroangiopatía y de la hipercoagulabilidad por la descompensación metabólica, tienen un mayor riesgo para hacer trombos. También estos pacientes van a tener mayor riesgo de infecciones por la hiperglicemia y la acidosis, que deterioran la inmunidad celular específica e inespecífica. Va a haber acidosis metabólica. Esto es producto de la retención de cetoácidos, ácido acetoacético, el beta hidroxibutirato, que van a ser sintetizados en el hígado, usando como sustrato los ácidos grasos libres, cuya movilización está aumentada. Además, la síntesis hepática está favorecida y su utilización periférica está disminuida. En esta generación de los cetoácidos va a jugar un rol fundamental la hormona glucagón. Aquí tenemos las enzimas que hacen posible la formación de determinado ácido. Aquí también en la imagen podemos observar cómo se da la formación de estos. El acetoacetato, la acetona y el beta hidroxibutirato. Las principales causas desencadenantes van a ser las infecciones. También lo es la suspensión de la terapia insulínica y el inicio clínico de la enfermedad en personas con diabetes de tipo 1. Los principales síntomas van a ser el aumento de la polidipsia, poliuria, astenia, somnolencia, anorexia, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Los signos más frecuentes: deshidratación, hiperventilación y un aliento con olor a manzana, lo que se le llama halitosis cetónica, que es producto de la acetona, o sea, de lo que estábamos hablando sobre estos ácidos. En cuanto a las alteraciones bioquímicas que vamos a ver hiperglicemia, que va a oscilar entre 250 a 750 miligramos por decilitro. Va a haber la hipercetonemia y la cetonuria. Los métodos habituales solo detectan la acetona y el ácido acetoacético, y el método más práctico para su detección, tanto en los servicios de urgencias médicas como en consultorio, es la determinación de cuerpos cetónicos en orina. En raras ocasiones el cuadro de cetoacidosis se va a deber a una elevación preferente del ácido beta-hidroxibutirato. Ahora, otra de las alteraciones bioquímicas va a ser la hiperosmolaridad, que va a estar entre 280 a 330 miliosmoles por litro, la acidosis metabólica, llegando en ocasiones a cifras menores a 7 el pH, también las alteraciones electrolíticas, ya que los niveles de algunos de los electrolitos, como hemos hablado, pueden estar ya sea normales, altos o bajos. En cuanto al pronóstico de la enfermedad, de esta complicación, va a ser la mortalidad. Si bien se ha reducido en las últimas décadas de 3 a 7%, dependiendo más de las condiciones causales, como hemos dicho, por ejemplo, las infecciones, que del síndrome mismo, todavía existe cierto porcentaje de mortalidad. Y las principales causas de esto van a ser la sepsis y los accidentes cerebrovasculares. En cuanto a la otra complicación aguda, que es el estado hiperglicémico hiperosmolar no cetósico, esta es una de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, sobre todo de la tipo 2, y se caracteriza por hiperglicemia mayor de 600 miligramos por decilitro, deshidratación, ausencia de acidosis por cuerpos cetónicos. En algunos casos hay una leve acidosis, en su mayoría debida a la producción de ácido láctico. La causa más común
van a ser las infecciones, cuya frecuencia va del 32 hasta el 60%. Encabezan la lista la neumonía, las infecciones del tracto urinario. Alrededor del 25% de los casos, incluso en algunos estudios hasta mayor porcentaje, es desencadenado por el poco o nulo apego al tratamiento, o bien porque hay un inadecuado uso del tratamiento. En cuanto a las enfermedades metabólicas que lo pueden desencadenar, debe tomarse en cuenta a la pancreatitis, la obstrucción intestinal y la insuficiencia renal. Si nos fijamos en las causas relacionadas con enfermedades endocrinas, sobre todo va a ser síndrome de Cushing y tirotoxicosis, y más que nada en personas de edad avanzada. También algunos fármacos pueden precipitar este estado hiperosmolar, como aquellos, por ejemplo, que disminuyen la acción o la secreción de la insulina. Uno de los mecanismos fisiopatológicos básicos es la reducción del efecto neto de la insulina circulante. Es decir, las concentraciones de insulina son inadecuadas para facilitar la utilización de glucosa por los tejidos, pero sí son suficientes para prevenir lipólisis y, por lo tanto, también para prevenir cetogénesis. De modo concomitante se va a registrar una elevación de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, las cuales van a contribuir a una mayor elevación de la glicemia. La glucosa se comporta como un osmol efectivo y un soluto impermeable por la deficiencia de insulina, lo cual ocasiona diuresis osmótica. Ello va a conducir en forma directa a hipertonicidad a causa de la presencia de glucosa en el líquido extracelular y también al incremento de esta como resultado de la pérdida renal de líquidos hipotónicos por diuresis osmótica. La hiperglicemia va a producir un movimiento osmótico de agua fuera de las células que generará hiponatremia por dilución y pérdidas urinarias. Además, la diuresis osmótica generará pérdida importante de agua libre y un exceso de sodio sérico. Este fenómeno va a llevar a un incremento en la osmolaridad plasmática. En la mayoría de las situaciones, la hiperglicemia se desarrolla de modo progresivo durante días a semanas, lo cual va a dar lugar a una mayor pérdida de sodio, potasio y de agua. En cuanto a los datos clínicos, acá podemos observar un cuadro que está comparando precisamente estas complicaciones agudas, y tenemos ahí también al estado hiperosmolar no cetósico con sus síntomas. Entonces, al inicio, el cuadro clínico va a ser característico de descontrol metabólico con síntomas como fatiga, visión borrosa, polidipsia, poliuria, calambres musculares y pérdida de peso. Esta sintomatología se desarrolla de manera progresiva en el transcurso de días a semanas, para al fin evolucionar hasta este estado hiperosmolar no cetósico. En la exploración física se pueden detectar signos de deshidratación, como disminución de la turgencia de la piel, la sequedad de mucosas. Conforme aumenta la pérdida de volumen, se observan más datos de hipovolemia, hipotensión, taquicardia, incluso hasta shock por hipoperfusión tisular. También va a haber disminución del volumen urinario, síntomas y signos abdominales como náuseas, vómitos, dolor, ausencia de ruidos intestinales, y de acuerdo con el grado de hiperosmolaridad puede existir alteraciones en el estado de alerta. Lo más común es que el paciente esté letárgico y desorientado, pudiendo llegar incluso hasta el coma. La presencia de convulsiones, hemiparesia, confusión y el coma puede llevar a un retraso en el diagnóstico de esta complicación. Por lo tanto, también va a demorar el tratamiento apropiado. Es importante por eso sospechar esta complicación cuando se observan alteraciones en el estado de alerta, ya que el diagnóstico tardío va a suponer una mortalidad más elevada. Ahora, a diferencia de lo que antes se pensaba, el coma es menos común. Va a depender de la osmolaridad sérica, lo que significa hipernatremia e hiperglicemia mayores. La fisiopatología de estas manifestaciones neurológicas no se ha aclarado y se han postulado varias causas, ¿no? Entre ellas la deshidratación cerebral, cambios en neurotransmisores, isquemia cerebral. Otra manifestación clínica también puede ser la hipotensión con fiebre y taquimia, en cuyo caso debe sospecharse la infección.
El diagnóstico se va a establecer en primera instancia por las características clínicas que hemos mencionado, las cuales van a incluir un cuadro de varios días a semanas de evolución, a diferencia de la cetoacidosis diabética, la cual generalmente se establece en menos de 24 horas. Este cuadro del que ahora estamos hablando va a incluir polidipsia, poliuria, pérdida de peso, deshidratación, alteración del estado de alerta y, como dijimos, finalmente, aunque no muy frecuente ahora, el coma. El tratamiento incluye reposición de volumen para mejorar la perfusión tisular, corregir la osmolaridad plasmática y alteraciones electrolíticas, así como en su caso va a hacer inhibir la cetogénesis. Se recomienda iniciar la insulina con una dosis baja en infusión intravenosa continua, de preferencia con una bomba de infusión para mayor exactitud en la dosis. Conforme el paciente se rehidrata, si la velocidad de descenso de glucosa se acelera, cuando alcance los 250 miligramos por decilitro de glicemia, se recomienda reducir esta infusión a la mitad e iniciar más bien una infusión de solución glucosada al 5% para evitar la hipoglicemia. Hay que tener precaución de no iniciar insulina a pacientes con potasio menor a 3.3 miliequivalentes por litro, si no se ha iniciado antes la reposición de este, ya que así se evita que con la administración de insulina se cause la entrada de potasio a las células y los niveles de potasio bajen aún más, lo que ocasionaría arritmias, disfunción cardiovascular, debilidad muscular y falla respiratoria. Debido a que en estos enfermos es más frecuente la trombosis arterial venosa y la embolización, se recomienda anticoagulación profiláctica con heparina. En el caso de los pacientes que tienen este estado hiperosmolar, debe intentarse la identificación de los factores desencadenantes y al mismo tiempo iniciar el tratamiento. Por ejemplo, los datos de infección se deben involucrar desde el inicio el tratamiento con antibióticos. Las complicaciones más comunes de este síndrome hiperosmolar van a ser la hipoglicemia, la hipopotasemia y la hiperglicemia, las cuales hay que tener en cuenta. Entonces aquí tenemos nuevamente el recuerda, en el cual decimos, la cetoacidosis diabética es una descompensación metabólica aguda, típica, aunque no exclusiva, de la diabetes mellitus tipo 1, mientras que la descompensación hiperglicémica hiperosmolar es típica de la diabetes mellitus tipo 2, aunque tampoco es exclusiva. Vamos ahora con otra de las complicaciones que pueden sufrir estos pacientes con diabetes, que van a ser la hipoglicemia. La hipoglicemia en pacientes diabéticos se puede definir como cifras de glicemia por debajo de los rangos normales, menor de 70 miligramos por decilitro en el caso del diabético, asociadas o no a la presencia de síntomas de hipoglicemia que van a desaparecer con la administración de glucosa. Es una complicación frecuente en el paciente con diabetes, en particular en aquel con diabetes tipo 1 en un programa de control intenso. En el paciente con diabetes de tipo 2, en las fases tempranas de la enfermedad, puede cursar con hipoglicemia postprandial tardía, como consecuencia de la pérdida de la primera fase de secreción de insulina y de una liberación tardía excesiva de esta. Por lo regular, los episodios de hipoglicemia ocurren en personas con diabetes mellitus tipo 2. La hipoglicemia es más común en pacientes que toman secretagogos de insulina, como son las sulfonilurias o las metiglinidas, en especial de larga duración, o como por ejemplo viene a ser la glibenclamida. Con el uso de insulina, la hipoglicemia es poco común al inicio de la diabetes mellitus tipo 2, pero es más frecuente conforme la diabetes avanza y los pacientes se acercan a un estado de deficiencia de insulina. En circunstancias normales, la glucosa es el principal sustrato energético del sistema nervioso central, el cual requiere un aporte de 1 a 1.2 miligramos por kilo por minuto. Este tejido no es capaz de almacenar la glucosa y su funcionamiento depende de que existan concentraciones séricas suficientes de la misma y de la efectividad de sus proteínas transportadoras que están situadas en la barrera hematoencefálica y que facilitan la difusión hacia el sistema nervioso. El límite inferior de la glicemia A fluctúa durante el día según la ingesta calórica de cada comida y la duración del ayuno.
B. Se va a modificar con la existencia de procesos que elevan las demandas metabólicas, por ejemplo, si se realiza ejercicio o si hay un proceso infeccioso. C. Sus síntomas o consecuencias también dependen del flujo cerebral efectivo, que puede modificarse con la edad o la existencia de aterosclerosis. D. En pacientes con excelente control pueden crearse adaptaciones al estado hipoglicémico habitual. Con base en lo anterior puede explicarse por qué algunos pacientes presentan manifestaciones de hipoglicemia con cifras de glucosa sérica mayores de 60 a 70 miligramos por decilitro, mientras que otros pacientes permanecen asintomáticos con valores menores de 40 a 50 miligramos por decilitro, o con disminuciones bruscas de la glicemia, que van de 300 a 100 miligramos por decilitro rápidamente. Entonces, la principal defensa contra la hipoglicemia va a ser la liberación de las hormonas contrarreguladoras, las cuales van a estimular la producción de glucosa y reducen su utilización periférica, esto es, antagonizan la acción de la insulina. Los siguientes son los umbrales reconocidos en sujetos sanos, a partir de los cuales se inicia la liberación de las hormonas contrarreguladoras. Aquí los podemos observar como lo primero es la liberación del glucagón, luego de la adrenalina, posteriormente del cortisol y en último lugar de la hormona de crecimiento. ¿Y a qué nivel de la glucosa se está dando la liberación de estas hormonas? La respuesta del glucagón a la hipoglicemia es normal al inicio de la diabetes, pero esta se va perdiendo conforme transcurren los años, sobre todo en lo que es la diabetes mellitus tipo 1. La mayor parte de los casos, la respuesta del glucagón desaparece después de 15 a 20 años con la enfermedad. Esto va a hacer al paciente más vulnerable y dependiente de la respuesta mediada por la liberación de adrenalina, la cual también después va a disminuir. Cuando el paciente tiene signos y síntomas de hipoglicemia, las manifestaciones adrenérgicas suelen presentarse con valores menores de 60 miligramos por decilitro. Los datos de neuroglicopenia leve se presentan con glicemias de 50 miligramos por decilitro. Ya síntomas más graves van a ser con menos de 45 miligramos por decilitro. Pérdida de conocimiento con alrededor de 30 miligramos por decilitro y crisis convulsivas si se llega a cifras de 20 miligramos por decilitro. La hipoglicemia es mucho menos común en los pacientes con diabetes tipo 2, esto debido a que el déficit de glucagón o adrenalina no suelen estar presentes y que el control metabólico estricto que predispone a bajas frecuentes de glucosa es mucho más difícil de alcanzar en estos pacientes. Entonces, los umbrales para la liberación de todas las hormonas contrarreguladoras tienden a ser también entre 10 y 20 miligramos por decilitro más altos en estos pacientes que en los diabéticos tipo 1. La hipoglicemia leve o moderada puede ser asintomática o manifestarse de modo exclusivo por signos y síntomas adrenérgicos. En algunos casos puede acompañarse de datos de disfunción neurológica reversibles, que van desde mareos, disminución de la capacidad cognitiva, hasta alteraciones en los nervios periféricos, en tanto que la hipoglicemia prolongada, o sea, aquella que dura más de 10 a 20 minutos y es grave, en particular si se acompaña de convulsiones, puede causar disfunción encefálica aguda y daño permanente en el sistema nervioso central. Esto, por fortuna, es muy raro. Podemos categorizar los grados de hipoglicemia como una hipoglicemia grave, con o sin manifestaciones adrenérgicas, si existe desorientación, imposibilidad para despertar, inconsciencia o coma, con o sin convulsiones, y además se requiere tratamiento parenteral, ya sea glucagón subcutáneo o intramuscular o glucosa endovenosa, y para ello requiere de la asistencia de otra persona para su administración. Hablamos de una hipoglicemia moderada cuando se presentan manifestaciones adrenérgicas, pero se agregan las neuroglucopénicas, como confusión, somnolencia, visión borrosa, mala coordinación muscular. El individuo sí requiere de ayuda para resolver el episodio, pero si está consciente se puede utilizar la vía oral.
En el caso de una hipoglicemia leve, más bien el individuo está consciente, pero presenta manifestaciones adrenérgicas como sudoración fría, taquicardia, palpitaciones, temblores. Va a responder a estímulos y puede resolver por sí solo el episodio. Las manifestaciones de hipoglicemia, como ya hemos visto, se pueden describir en dos categorías, ¿no? Las adrenérgicas, que se deben al aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo y que se asemejan a los síntomas que percibe cualquier persona durante, por ejemplo, ataques de pánico o de ansiedad, y que en general todos sentimos después de un ayuno prolongado. Para la mayoría de los individuos, las manifestaciones adrenérgicas se presentan a partir de valores de glicemia que condicionan la liberación de las hormonas contrarreguladoras. Esto va a variar de individuo a individuo. En cuanto a las manifestaciones neuroglucopénicas, o cuya causa es la disminución de la actividad o disfunción del sistema nervioso central y que pueden ser similares a las que presenta cualquier persona después de un traumatismo encefalocraniano, suelen precederse de las manifestaciones adrenérgicas, aunque existen variaciones individuales, incluso en el mismo sujeto entre dos episodios, respecto tanto a la secuencia, a la velocidad de presentación, y va a depender del tiempo de ayuno, el tipo de ayuno, la intensidad, la duración del ejercicio, procesos infecciosos, ingesta de alcohol o de fármacos, entre otros. Las principales causas de hipoglicemia en un paciente diabético van a ser, en primer lugar, una aplicación inadecuada de insulina, que se observa con mayor frecuencia en niños que en adultos. En segundo lugar, un consumo bajo de calorías en relación con los requerimientos, sobre todo cuando los pacientes se someten a programas para bajar de peso y no son supervisados por el médico. En tercer lugar, va a ser la realización de actividad física inadecuada y a menudo sin planeación. Por otro lado, va a ser el consumo de alcohol, ya que el consumo de alcohol ocasiona la inhibición de la gluconeogénesis y puede causar hipoglicemia entre las 6 a 24 horas de su consumo, situación que se incrementa si hay actividad física, como por ejemplo es una reunión social en la cual además se baila. También otra de las cosas que puede ocasionar la hipoglicemia es los fármacos hipoglicemiantes, como las sulfonilurias, también inhibidores de la recaptación de serotonina o la combinación de estos. Otra de las causas de hipoglicemia va a ser los antecedentes de hipoglicemias previas. Otro, la hemoglobina glicosilada menor de 6%. Y también la pérdida de los mecanismos de contrarregulación por una diabetes mal controlada o una diabetes de larga duración, como ya dijimos. También la evidencia de daño renal, hepático, la insuficiencia cardíaca congestiva puede ser causa de hipoglicemia. En caso de sospechar la presencia de hipoglicemia, las recomendaciones a seguir son: si la persona está consciente y puede deglutir, se le da líquidos azucarados, por ejemplo 120, 180 mililitros de jugo de frutas o de un refresco dulce, 4 cubitos o 3 cucharadas de azúcar diluida en agua o 2 tabletas de glucosa. Debe evitarse los pasteles, galletas, helados, frutas azucaradas de conserva y otras preparaciones que se ingieren como postre, ya que si bien tienen una alta cantidad de calorías, estas son de las grasas y van a retrasar la velocidad de absorción enteral del azúcar. Luego se procederá a averiguar la causa. ¿Cuál fue la causa de la hipoglicemia? Exceso de ejercicio, los fármacos, insulina, la omisión de algún alimento. Si es posible, hay que confirmar la presencia de hipoglicemia con una medición de glicemia capilar con tiras reactivas y glucómetro antes de tratarla. Si no es posible, hay que tomar la lectura inmediatamente después. Si la hipoglicemia es grave y origina más bien una pérdida del estado de conciencia, convulsiones o vómitos, debe aplicarse glucagón por vía intramuscular o subcutánea. En caso de que el paciente no reaccione, deberá ser trasladado a un centro hospitalario para que le sea administrado suero glucosado en forma parenteral. Muy bien, esta diapositiva y la siguiente se las dejo para su revisión porque se trata de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Y este tema lo van a poder leer en el artículo del foro
para esta semana 7 que viene. Eso les va a permitir resolver la última guía antes del parcial. Estimados alumnos, les agradezco mucho por su atención.